Aplicamos ahora la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff me dice que en una malla el sumatorio de elementos que generan tensión o que aplican tensión al circuito es igual al sumatorio de elementos que van a consumir esa tensión, donde se van a producir esa caída de tensión. Fijaros en la malla 1 cómo tenemos 1 y 2 elementos que aplican tensión al circuito, 2 baterías. Y tenemos 1, 2, 3 y 4 elementos que van a producir esa caída de tensión. Por eso en la ecuación de la malla 1 tendremos a los elementos generadores aquí y los elementos receptores aquí. Según la ley de Ohm, la tensión que cae en un elemento receptor es el valor de su resistencia R por la intensidad que pasa por ahí. Es decir, este producto 2000, que es R2 por I2, sabemos por la ley de Ohm que es V2. Ahora, atención al criterio de signos. Según el sentido de corriente que yo he asignado, que es horario, tenéis que considerar que en análisis teórico de circuitos se considera que la corriente va del positivo al negativo. Es decir, si consideramos esta batería, la corriente saldría por el lado positivo y entraría al negativo. El sentido que produciría la corriente, la circulación de corriente, sería horario, justo el que hemos asignado nosotros. Como esta batería de alguna manera mueve la electricidad en consonancia con el sentido asignado, esta entra en positivo. Pero si nos fijamos, según la pila o batería de 4 voltios, la corriente tendría que circular del positivo, de su positivo a su negativo, antihorario. Al no ir de acuerdo con el sentido asignado, entra en negativo. Por eso si venimos aquí, tenemos 12 menos 4. 12 horario menos 4 antihorario. Por otro lado, la caída de tensión en cada receptor entra como positivo. Todas entran en positivo. Vámonos a la malla 2. En la malla 2 tenemos solo una fuente de alimentación, que además su sentido de circulación de corriente del positivo al negativo coincide con el sentido asignado. Entra en positivo. Igual a las caídas de tensión en los receptores que tenemos. Fijaros que a pesar de que yo aquí tengo caída de tensión, ahora hay que analizar si el sentido que le he puesto a la I coincide con el asignado en la malla. Es decir, la fuente está de acuerdo con el sentido asignado, positivo, 6 voltios. Pero ojo, según este sentido, I4 tendría que ir hacia la derecha. Por eso esta intensidad va a entrar en negativo. Y como I5, si está de acuerdo con el sentido asignado, pues el producto de R5 por E5 va a entrar en positivo. Ojo a este menos, ¿vale? Este menos hay que introducirlo en el sistema matemático. Bueno, y por último, en la malla 3, pues tendremos que tenemos 12 voltios que me genera corriente en este sentido asignado, antihorario, y 2 voltios al contrario. Por eso, fijaros que 2 voltios entra en negativo. Por otra parte, las intensidades están las dos, la I5 y la I6, de acuerdo con el sentido asignado. Por eso entran en positivo. Si os fijáis, ya tenemos 3 ecuaciones, 1, 2 y 3, otras 3 por aquí, 1, 2 y 3, 6 ecuaciones en total y 6 incógnitas, las intensidades de la 1 a la 6. Ya podemos hacer el sistema. Para hacer el sistema, lo primero que voy a hacer es empezar a eliminar variables, ahora lo veremos, aplicando condiciones de contorno y examinando un poquito el circuito para al final llegar a un sistema que sea calculable, porque bueno, un sistema de 6×6 normalmente necesita matrices que no vais a utilizar hasta segundo de bachillerato. Así que lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, pues tener en cuenta que como I1 es igual a I2 igual a I3, lo sabemos de esta malla, pues a partir de ahora me voy a quitar de en medio I1 e I3 y voy a utilizar I2. Es decir, al ser iguales, en las ecuaciones donde ponga